Buen día, mi nombre es Paola Andrea Garzón Ortega. En este video voy a presentar mi ACA de Derecho Laboral. Hago parte del grupo 54435 y el grupo del ACA es acoso laboral por parte del jefe y también verbalmente. Bueno, para empezar esta es una historia real. Pasó en el año 2018 en una empresa, en la primera empresa en la que trabajé. Siempre me dedicaba a trabajar en el área de servicio al cliente y en este caso en el 2018 mi primera empresa fue una temporada Américas BPS en la campaña Nueva EPS. Bueno, en esta historia entonces de mi compañera le vamos a poner el nombre de Isabela y a nuestro jefe, a nuestro supervisor, le vamos a poner Brandon. Bueno, entonces, para empezar, voy a hacer un resumen de lo que sucedió cuando yo conocí a nuestra compañera Isabela. Rápidamente, en un call center siempre cuando llegan las personas nuevas y hay personas antiguas, los ponen como canguros para que los antiguos les enseñen cómo se maneja el sistema a los nuevos. Así fue que yo conocí a Isabela. Es una muchacha demasiado linda, bella físicamente y también su personalidad. Su voz es muy tranquila, es una persona muy pasiva y por ende, pues por su belleza llamaba mucho la atención. Claramente, nuestro jefe era una persona también muy joven y pues también muy simpático, claro que sí. Ya sabemos que Isabela es muy linda, claramente es una persona que llama mucho la atención y voy a poner en contexto cómo esta persona que era nuestro jefe pasó a ser jefe. Brandon era una persona que era el controller o el que le dicen torre en los call centers. Es la persona que envía los skills, que envía las llamadas y maneja todo el tema de turnos a veces, porque a veces lo maneja otra persona, pero él hacía todo eso. Nunca había tenido una experiencia como supervisor, siempre había trabajado en esa área y por obra y gracia del Espíritu Santo, como era un hombre muy consentido por todas las supervisoras, porque había más supervisoras que supervisores, era una compañía muy grande, lo ascendieron como supervisor. Ellos empezaron con una relación un poco compleja. Todos nos empezamos a dar cuenta que ella en algunas ocasiones no estaba en su puesto de trabajo. Esto pasaba casi todos los días, pero pues claramente pues uno está en sus cosas y no le presta atención a pues ese tipo de sucesos. De algún momento para acá, se empezaron a incrementar los chismes dentro de la operación, porque para nadie es un secreto que para las personas que trabajamos en un entorno pues así o en un call center, es un tema de un chisme de no acabar. Siempre hay chismes por todo lado. Empezaron a surgir chismes de que ellos dos tenían una relación, pero lo que pasaba era que esta persona empezó a abusar de su poder. Perfecto, entonces Isabela empezó a ausentarse dentro de su turno laboral y no sabíamos en dónde estaba. Cuando empezó a pasar el tiempo, lo que sucedía era que nuestro jefe, que había sido ascendido, empezó a abusar de ese poder y empezó a decirle a Isabela que saliera. Cuando ellos salían, él la sacaba en estados. En los call centers trabajamos con varios aplicativos para la conexión. Hay diferentes estados en los que nos podemos poner para tomar un descanso, un break, para tomar una capacitación. Y en este caso en especial, ella se la pasaba la mayoría del tiempo en estados de capacitación, en break, superaba los tiempos establecidos, pero nadie sabía por qué. Sucede que nuestro querido Brandon empezó a sacar a nuestra compañera en estados dentro del horario laboral para invitarla a almorzar, para invitarla a tomar el té, para invitarla a un helado, pero esto no lo hacían fuera del horario laboral, esto lo hacían dentro del turno. Voy a hacer un paréntesis porque tengo que poner en contexto algo que pasó, porque a nuestro querido jefe Brandon le pusieron una queja. La persona que le puso la queja era una persona que también al parecer había tenido algo con él, no habían funcionado las cosas y este hombre la sacó. Lo voy a hacer de esta manera como un perro de la presa porque no le permitió despedirse de absolutamente nadie, no le permitió sacar sus cosas se la mandaron a sacar con otra persona, le pasaron la carta de terminación de contrato, nunca le dijeron por qué y la mandaron a sacar con los guardas de seguridad. Entonces en este caso había un proceso, ¿sí?, que se tenía por debajo sobre una queja que le había puesto ella solamente con el área de talento humano de la empresa, solamente porque no había estado de acuerdo y quería una explicación de por qué la habían sacado. Cerrando este contexto, bueno, esta parte de la historia, continuaron pues estos temas con Isabela. Empezaron a salir dentro del turno laboral y estos rumores llegaron al jefe de operaciones, es decir, el jefe de los jefes. Cuando sucedió esto, era una época donde hubieron muchos cambios porque era un jefe de operaciones nuevo y empezó a hacer claramente muchos cambios, a que todo estuviera pues tal cual estaba establecido y esto empezó a, pues ya el jefe de operaciones empezó a ponerle el ojo a nuestro querido supervisor Brandon. Bueno, en este caso, otro supervisor se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, habló directamente con el jefe de operaciones y el jefe de operaciones dijo, está bien, tenemos que hacer algo. Expuso el caso con los abogados y demás y lo envió a descargos, tanto a él como a mi compañera Isabela.
Después de un tiempo, porque los descargos no, la respuesta no llega de manera inmediata, siempre hay una manera como de defenderse, porque ellos le piden a uno una respuesta, una justificación de lo que sucedió. No sé qué habrá pasado, no sé qué habrán respondido cada uno después de que les llegaran pues los descargos. Y después de un tiempo, porque eso tarda pues bastante tiempo mientras investigan los abogados de la empresa, llegó la respuesta. El día que llegó la respuesta, pues fue muy sorprendente porque todos esperábamos que pues despidieran al jefe porque él era el que estaba permitiendo. Y no fue así. Despidieron a mi compañera Isabela. A él simplemente lo suspendieron 3 días y pues claramente fue un choque para todos porque todos estaban esperando que sucediera, lo que es evidente, que de pronto a él lo despidieran y de pronto a ella pues no. ¿Por qué digo que no? Porque claramente ella estaba haciendo lo que su jefe le estaba pidiendo. Si su jefe le decía póngase en capacitación, ella lo hacía. Ella estaba siguiendo las órdenes de su supervisor, por ende, pues digamos que en ese caso, independientemente de los beneficios que ella estuviera teniendo o de la relación que tuvieran extralaboral, ella estaba haciendo lo que su jefe le estaba pidiendo. Pero pues en este caso no fue así. A ella le terminaron el contrato y a él lo dejaron en la empresa. Bueno, después de un tiempo cuando nuestra compañera se fue, ella claramente no estuvo de acuerdo con todo lo que sucedió y ella puso una denuncia con el Ministerio de Trabajo y también pues con la empresa. Ella como que refutó esa decisión que habían tomado. Sucede que nos enteramos de esto después de no mucho tiempo, yo creo que no había sido demasiado tiempo, ya que nosotros la volvimos a ver, pero en otra campaña. Cuando nos la encontramos en esa otra campaña, las personas que la conocíamos, hablamos con ella y nos contó la historia de que había puesto la denuncia con el Ministerio del Trabajo, que había puesto la queja en la empresa, todo se había investigado, ella también creo que tenía un representante, algo así nos contó, y ella logró que la reintegraran nuevamente. Y así fue, a ella la reintegraron, pero pues ya no podía estar obviamente cerca a esta persona y la cambiaron de campaña. Pero entonces Brandon no aprendió la lección, nuestro jefe Brandon no aprendió la lección, ya que siguió haciendo cosas indebidas con otras personas dentro de la misma campaña y los rumores seguían corriendo. Voy a llegar al punto final teniendo en cuenta que de alguna u otra manera ella se reintegró pues a su trabajo, entonces fue una buena noticia porque ella pues finalmente no perdió su trabajo, la volvieron a reintegrar porque ella mostró pruebas, ella mostró conversaciones y demás que pues lograron identificar que realmente ella estaba haciendo lo que su jefe le estaba ordenando. Con nuestro supervisor Brandon, después de eso, a él lo echaron porque los problemas continuaron, lo sacaron de una manera impresionante porque hubo un tema delicado con unas fotos íntimas que él estaba compartiendo con otras personas. Bien, entonces en conclusión, me parece que sí hubo un final feliz, ella retornó a su trabajo y pues a esta persona la despidieron. Siento que Brandon no aprovechó la oportunidad de que a pesar de que él era de otra área completamente diferente y que lo hubieran ascendido a ser un supervisor, no logró liderar de una manera adecuada a un equipo. Creo que para esto hay que capacitarse, hay que estudiarlo demasiado porque manejar personas siento que no es fácil. Claro, desaprovechó esa oportunidad, pero espero que de alguna u otra manera haya aprendido la lección porque abusó de su poder. Creo en la justicia y siento que con las pruebas necesarias y con la voluntad de querer esa justicia se pueden lograr muchas cosas. Ese fue todo el chismecito time, profe. Espero que le haya gustado esta historia. Realmente pasó porque son cosas que pasan muy seguido en los call centers. Y espero que esté muy bien. Gracias.